Empezar con el último de los temas de mi bloque, el cual es la programación a corto plazo. Para ello, como siempre, lo hemos dividido en conceptos iniciales, asignación, carga de trabajo en los centros, secuenciación y por último programación detallada. En cuanto a los conceptos iniciales, como siempre, pues empezamos a que, como bien dice, se puede ver en la transparencia, se compone de las actividades encaminadas a programar, controlar y evaluar las operaciones de producción a muy corto plazo. Entre ellos podemos decidir que hay dos acciones fundamentales y luego una tercera que sería el lanzamiento ya en sí. La primera es asignar los trabajos concretos. Nosotros procedemos a lo mejor de una planificación ya, de una programación de la producción, en el cual hemos podido utilizar MRP, por ejemplo, el OPT, el cual al final nos está diciendo a un determinado departamento que hagamos una serie de trabajos. Y esos trabajos los tenemos precisamente delante nuestra. Ahora, en nuestro taller tenemos dos trabajos fundamentales, o dos tareas que hacer. Uno es decir a quién le corresponde hacerlo, es decir, asignar los trabajos a los distintos departamentos o a las distintas máquinas que tengamos. Y una vez que están asignados, la siguiente sería en qué secuencia, es decir, en qué orden. Una vez que ya tenemos eso claro, pues ya hacemos lo que sería la última parte, la programación detallada, que sería ya ejecutar las órdenes, ¿no? Directamente confeccionarlas para enviar. Entre los conceptos iniciales vamos a hablar que todo lo que sea la programación, tanto para la asignación y la secuenciación, siempre vamos a tener como mínimo estos 4 criterios en los cuales nos vamos a basar para ver si realmente estamos haciéndolo bien o no. Estos 4 criterios también de alguna forma son criterios estratégicos que marca la compañía y que por tanto puede estar más ponderado o tener más importancia unos que otros, ¿no? El primero de los criterios es minimizar el tiempo de finalización. Ahí lo que estamos hablando es, oye, ¿qué secuencia vamos a tomar de manera que acabemos cuanto antes? O que se acaben los trabajos cuanto antes. Otro es maximizar la utilización, que lo que están hablando precisamente es que esté continuamente trabajando para producir, no se queden parados, ¿no? Minimizar el inventario en curso, lógicamente, y otra sería que los clientes no esperen. Bueno, puede ser una combinación de estos 4 criterios o que haya algún criterio que sea más importante para la empresa, pero son los criterios que suelen utilizar o se suelen utilizar. Pasamos al primero de los problemas. El primero de los problemas es la asignación, es decir, decirle a quién tenemos que darle el trabajo. Imaginaos que tenemos 3 máquinas, cada una con sus procesos, y tenemos una serie de trabajos. Bueno, ¿a quién le asignamos cada uno? Y para eso pues debemos cumplir una serie de requisitos como vienen ahí. Primero, no violar las limitaciones de capacidad, es decir, no darle a una máquina más de lo que puede hacer, porque entonces no lo hará. Comprobar la disponibilidad de herramientas y materiales antes de lanzar la orden. Claro, porque si le estamos mandando a una máquina que, por ejemplo, haga un determinado taladro y no tiene la broca adecuada, pues estamos haciendo algo que también es incompatible. No estamos limitando la capacidad, pero es que directamente no puede hacerlo. Otro de los elementos que nos va a permitir poder hacer una buena asignación y una secuenciación es establecer las fechas de entrega para cada trabajo. Claro, si no sabemos cuándo lo tenemos que entregar, ¿cómo podemos dar prioridad de orden? Permitir la realimentación nos va a posibilitar que podamos ir haciendo controles y cambiar las secuencias o las asignaciones en función a cómo vaya. Y luego, lógicamente, tener toda la información necesaria para la planificación y control. Aquí ya no estamos hablando solo de tiempos, cargas y trabajos, sino a lo mejor elementos que tienen que ver con normativa, manipulación, etc., ¿no? La asignación, nosotros vamos a ver de los 3 métodos vamos a ver realmente el primero, porque el segundo lo vais a ver en una asignatura que tenéis expresamente para ello, de programación matemática, aunque hablaremos algo por encima. Y el tercero lo vamos a dejar para que vosotros lo hagáis, como un ejercicio de clase que entregaréis. El primero es el de prueba y error, y aquí lo que estamos haciendo es ir viendo que realmente son asignables las cargas. Este sistema, independientemente que se haga el de programación o el de los índices, es algo que se suele poner simplemente para ver elementos que a lo mejor los modelos no están teniendo en cuenta, ya que son muchas variables las que pueden intervenir y estamos hablando en muchos casos de capacidades planificadas,
de tiempos planificados, etcétera, y sabemos los errores o los datos más o menos groseros, en cuyo caso siempre acabamos poniéndolo aquí. Como podéis ver, tenemos unos inputs, es decir, cuál es realmente lo que tenemos que hacer, cuánto es el tiempo o la carga que tenemos que hacer en cada periodo. Aquí estamos sumando todo lo que se le ha asignado a un determinado departamento, un determinado puesto de trabajo, la capacidad que tiene, su desviación y la acumulada. ¿Con esto qué vamos a hablar? Pues vamos a ir viendo, por ejemplo, que tenemos aquí delante dos departamentos y podemos en un momento dado ver si uno puede ayudarse al otro, etcétera, ¿no? Por ejemplo, si tenemos que empezar los trabajos antes para que haya capacidad, etcétera. Esto, aunque sea el método más básico, siempre es bueno tenerlo porque nos puede dar alguna información. El diagrama de Gantt, lógicamente, que esto es clave, ¿no? Donde, por ejemplo, aquí estamos asignando los trabajos en función al tiempo. Aquí, por ejemplo, estamos permitiendo que haya tareas en paralelo, pero posiblemente aquí en la verde con la naranja, pues no permiten que haya en paralelo. Bueno, pues con esto nos vamos a tener una visión muy clara de cómo están organizados estos trabajos, ¿no? Otro elemento es la programación lineal, que para eso tenemos un montón de técnicas, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenemos la matriz de costes, donde se le asignan a los trabajos una serie de máquinas y se optimiza. Como ya digo, existen un montón de modelos, los cuales vais a ver en la asignatura adecuada para ello. Aquí tenéis, por ejemplo, cómo se hace a mano calcular el óptimo, ¿no? Como os digo, esto no simplemente lo he puesto a nivel de que lo tengáis, pero no va a entrar en el contenido del examen de esta asignatura. Ya hemos asignado, y aunque lo hayamos hecho muy por encima, porque gran parte lo vais a ver en la asignatura de programación, de programación operativa o de investigación operativa, pues supongamos que ya lo tenemos asignado y ahora tenemos que secuenciarlo. Es decir, que ya tengo los trabajos que tengo que hacer y ahora me tienen que dar en qué orden. Bueno, pues existe una serie de algoritmos que nos pueden ayudar. El primero de ellos es las reglas de prioridad, en lo cual significa que podemos hacer distintas posibilidades. En este caso hay 4 reglas de prioridad. Primera entrada, primer servicio. Esto es como el FIFO, ¿no? Que lo hemos puesto siempre. El SPT sería ordenar por el tiempo de proceso más corto. Primero ponemos los más cortos y en ese orden hacemos la secuencia. Otro es en función a la fecha de entrega. Por ejemplo, cuando queremos primar que se entreguen a tiempo, pues este puede ser uno de los criterios adecuados. Y otro es ordenar justo por el tiempo más largo. Primero se ponen los más largos y después los más cortos. Aquí bien veis que ponemos un ejemplo en clase que precisamente haremos una aplicación de estas reglas en un ejemplo de cálculo. A continuación tenemos lo que sería la secuenciación dinámica. La anterior es una secuenciación estática, es decir, tenemos todos los trabajos y hacemos una secuencia en función a lo que hemos visto. Pero aquí, sin embargo, lo que tenemos es una secuenciación dinámica, es decir, estamos en un momento del proceso que ya fue secuenciado anteriormente y ahora lo que nos encontramos es que tenemos que cambiar o tenemos la oportunidad de cambiar esa secuencia pues por el hecho de cómo va la producción. Por eso se dice que es dinámica. En ese caso se calculan precisamente el índice crítico, que es el tiempo que me queda para acabar el trabajo con respecto a los días, el tiempo que me queda, para entregar el trabajo respecto a los días que me queda por trabajar en la pieza, con lo cual nos interesará ir entregando lógicamente en función a este índice. Haremos un ejemplo también en clase. Aquí lo veremos, aquí estamos viendo que se determina el estado, se establece una prioridad, se trabaja para esto, se ajustan las prioridades de forma automática, etcétera, ¿no? Este sería un poco el índice que vamos a ver en el ejemplo en clase. Otra de los algoritmos, de las reglas, cuando tenemos en este caso en vez de un puesto de trabajo, tenemos trabajos que pasan por 2 máquinas, es decir, que me han asignado el trabajo a mí, pero una vez que termino yo, tiene que pasar por otra máquina. Pues esta regla nos permite precisamente obtener una secuenciación óptima. Para ello tenemos que listar todos los trabajos, seleccionar el que tiene menor actividad y si corresponde a la primera máquina es el primero que se hace y si corresponde a la segunda es en la última. Y en los empates pues lo haremos arbitrariamente. Los trabajos se van eliminando y así vamos volviendo. Haremos también un ejemplo en clase.
igual que en el caso de las reglas de Johnson de n trabajos en 3 máquinas, que también lo haremos en clase y que se tiene que cumplir al menos alguna de las reglas, ¿no? Que la duración de la máquina 1 es al menos tan grande como la más larga de la 2, o bien que la menor duración de la máquina 3 es al menos tan grande como la de la máquina 2. Así que haremos en ese caso una matriz con dos columnas, donde la primera es la suma de los tiempos máquina 1 y 2 y la segunda suma de los tiempos máquinas 2 y 3. Y entonces volvemos a aplicar la regla de Johnson para dos máquinas y lo vemos, ¿no? Ya tenemos la secuencia y a partir de aquí lo siguiente que ponemos es la programación detallada. Es decir, ya tenemos el orden, ya tengo la asignación de mi puesto de trabajo, el orden, y ahora tengo que coger y decir, oye, voy a programar, a decir exactamente cuándo empiezo, qué voy haciendo, y puedo hacer dos formas de programarla, hacia adelante, hacia atrás o de punto medio. Es decir, si yo tengo 10 días y la carga de trabajo que tengo es para 8, ¿qué hago? ¿Empiezo desde hoy y termino en el 8? ¿O empiezo en el 2 y termino justo cuando lo tengo que servir? Uno sería hacia adelante y el otro sería hacia atrás. Bueno, pues ya dependerá del criterio o estrategia de la empresa. Pues muy bien, con esto terminamos lo que sería la breve explicación, porque casi todo el tiempo restante lo dedicaremos ya a hacer ejercicios en clase para practicar estos conceptos. Muchas gracias y con esto damos por terminado el proceso de esta clase.